En Venezuela, una información que se conoció hace un rato nada más. Venezuela cerró la frontera con Colombia, ¿sí? Dice por una posible conspiración. Eso es lo que dice el gobierno venezolano sobre lo que podría pasar, sobre todo en un fin de semana muy especial. La sumamos a Carolina Moroso, que está siguiendo muy de cerca, y esta información, Caro, ¿cómo te va? Buen día, que nos acaba de sorprender a todos. Ya había pasado tiempo atrás que habían cerrado esta frontera, pero ahora el gobierno habla de una conspiración, teniendo en cuenta lo que va a pasar en las próximas horas con la reasunción de Maduro en el poder. Bueno, sin dudas todo esto responde a la creciente presión internacional que hay contra el régimen de Nicolás Maduro, también a partir de los acontecimientos de ayer. Recordemos, Mario, lo que pasaba ayer por la tarde. Primero, la oposición convocó a movilizaciones dentro y fuera de Venezuela. Esas movilizaciones se dieron con algunas postales muy impactantes de mucha gente realmente que se había volcado a las calles en distintos puntos del país. En particular llamaban la atención imágenes de Mérida, de algunos puntos de Caracas. Bueno, lo cierto es que quien reaparece en ese contexto es María Corina Machado, que es la máxima líder opositora, quien ante la inhabilitación para ejercer cargos públicos le da su capital político a Edmundo González Urrutia para la candidatura de las elecciones del 28 de julio. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que el equipo de María Corina Machado denuncia que pierde contacto con ella, que ella había sido violentamente interceptada, que se dio una situación de secuestro y posteriormente comunican que María Corina Machado había sido liberada. Esto generó en muy poco tiempo, te diría en cuestión de minutos, que se precipitara una ola de repudio, rechazo y respaldo también a las fuerzas opositoras y los referentes opositores por parte de la comunidad internacional, incluso con palabras muy contundentes en rechazo y repudio al accionar del régimen de Nicolás Maduro, hasta de personas que son referentes de la izquierda, como el propio presidente de Chile, Gabriel Boric, que ya ha sido duro en otras ocasiones, pero que también se manifestó en este contexto. Es en este marco que hoy amanecemos con la noticia, que por cierto esperábamos, del cierre de la frontera con Colombia, al menos hasta el lunes a las 5 de la mañana, que denuncia el régimen una suerte de conspiración internacional. Todo esto en medio de lo que sería la coronación del día D para Edmundo González Urrutia, que ha dicho: yo voy a ingresar a Venezuela, yo voy a jurar como presidente, voy a tomar posesión como presidente de Venezuela, ya no como presidente electo, sino como presidente de Venezuela. Lo cierto es que para esto, ha dicho, tenía la intención de ingresar a territorio venezolano. Si uno se pone a analizar las opciones en términos de logística, hay muy pocas y por supuesto toda la atención se vuelca en esa siempre muy caliente frontera colombo-venezolana, ¿no? Es en este marco en el cual obviamente se esperaba, bueno, no tan obviamente, uno nunca sabe cuál puede ser el desenlace en este caso, porque la moneda está muy en el aire en Venezuela, pero uno esperaba que el régimen generara un movimiento de estas características, sobre todo, Mario, también teniendo en cuenta que hay exmandatarios que habían manifestado la intención de entrar a Venezuela para respaldar la toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Ahora, ¿no? Caro, hablabas recién de la logística necesaria para la asunción de cualquier presidente, es decir, se requiere de un trabajo de campo, sobre todo en la Casa de Gobierno, para que esto sea posible. ¿Hay alguna chance, digo, en cuanto a preparación previa, en cuanto a todo lo que se necesita para la asunción de un presidente para que Urrutia pueda hacerlo? ¿O será algo simbólico? Eso es lo que, bueno, lo que me pregunto, ¿no? Es decir, bueno, está bien, tiene todo el derecho de hacerlo, porque los votos demostraron que es el presidente electo, es el nuevo presidente de Venezuela. Pero ¿va a ser un acto simbólico o un acto concreto de me hago cargo del gobierno de Venezuela? Bueno, como te decía, la moneda está muy en el aire en Venezuela. Lo que los especialistas que uno sigue, sobre todo los más conocedores desde adentro del territorio, dicen es, bueno, lo más probable es que en el día de hoy, en este día, el previsto por la Constitución de Venezuela, en el artículo 231, que ya voy a repasar con vos con respecto a sus detalles, quien probablemente, o lo que probablemente haga el régimen en el día de hoy, es una toma de posesión de hecho que
obviamente terminaría de convalidar, y lo decimos en estos términos, Mario, ya hemos hablado días atrás, terminaría de consagrar un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Maduro no ha podido exhibir un solo elemento que valide que tiene que estar en un nuevo mandato al frente del Palacio de Miraflores. Las famosas actas, ¿no? Que desde el 28 de julio no las mostró nunca. Tosé tranquila, tosé tranquila. Oh, Caro, que estás. Caro que viene afectada de achucha varios días, así que se apasiona y le agarra la tos, le viene la tos. De hecho, muy por el contrario, es la oposición la que exhibe a través del trabajo de sus testigos, los testigos son el equivalente a los fiscales para nosotros, a través del trabajo de los testigos en los centros de votación y de lo que pudieron recabar, es la oposición la que exhibe actas. Entonces, digamos, aquí no hay ninguna duda de que lo que podemos llegar a ver en las próximas horas, si el régimen logra llevar adelante lo que tiene previsto, es la consagración de un golpe de Estado. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas de la oposición, fíjate vos lo que dice este artículo 231. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Claro. Por supuesto que hoy el régimen tiene tomadas las instituciones, pero atención, porque desde la oposición dicen, bueno, pero hay una Asamblea Nacional con referentes opositores que, por cierto, han estado desperdigados por el mundo, que podría convalidar ayer justamente lo hablaba con un asesor venezolano que estaba con nosotros, con Darío Lopreiti y con Mariana Cebulín por la noche, y decía, bueno, podrían estos miembros, en desconocimiento de la Asamblea Nacional del régimen chavista, digamos, también muy puesta a dedo y muy funcional al régimen, podrían ellos convalidar ese juramento o esa toma de posesión de Edmundo González Urrutia. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hace Edmundo en este contexto para ingresar a Venezuela? Sí, hay un dato que suma Elena que lo queremos comentar con vos. Elena. Exacto, Caro, porque hablabas tú de la importancia del apoyo de la comunidad internacional, que lo tiene Urrutia y que cada vez más carece Maduro. En el caso de que se ponga ahí la banda presidencial, va a quedar condenado al ostracismo político, porque ahí vemos el tuit de Donald Trump, que va a juramentar en 10 días como presidente de la mayor potencia mundial que lleva la batuta en temas internacionales, y dice lo siguiente: la activista por la democracia venezolana, María Corina Machado, y el presidente electo, González Urrutia, están expresando pacíficamente las voces y la voluntad en mayúscula del pueblo venezolano, con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana estadounidense apoya abrumadoramente una Venezuela libre y yo también lo apoyo firmemente. Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y deben permanecer seguros y con vida. Un posicionamiento, Mario, muy claro del presidente electo de Estados Unidos en apoyo. Ahí pone además la imagen de María Corina Machado cuando reapareció ayer en la multitudinaria marcha, y de ella hablando al público. Sí, dos fotos muy imponentes, ¿no? Muy imponentes e impactantes. ¿Qué implica este mensaje, digamos, este posteo de Donald Trump, Caro? Y esto implica, por supuesto, muchísimo nerviosismo para el régimen de Nicolás Maduro. Algo que quizás ya preveían, ¿no? Porque recordemos que este enero de superacción en términos de la agenda internacional, con él vamos a estar bastante ocupadas en el próximo mes, tiene varias fechas clave. Una tenía que ver con justamente esta semana y este día D, que es el 10 de enero para Venezuela. Venezuela es un tema muy central en la agenda internacional por muchos motivos. Por la crisis humanitaria, por el problema de seguridad que implica el régimen venezolano y su vigencia en la región. Pero otro día D es el 20 de enero, que es la asunción de Donald Trump. Donald Trump ha designado como su secretario de Estado a Marco Rubio, un descendiente de cubanos, hijo de cubanos, que es una de las voces más fuertes en la conversación pública y política en los Estados Unidos en contra de la tríada de los regímenes autocráticos en América Latina: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Especialmente con el régimen venezolano. Ellos saben que viene un periodo de mucho y severo aislamiento. Y cuando hablamos de mucho y severo aislamiento también hablamos de paquetes de sanciones, de aislamiento económico. Con lo cual Maduro se juega el todo por el todo en los próximos días, ¿no? Por eso va a querer consagrar de la manera que sea, incluso a un costo altísimo,
el golpe de Estado o esta suerte de usurpación de poder en el día de hoy, ¿no? Y también habló el gobierno argentino, Gonzá. Exactamente, Mario, y de dos maneras lo hizo el presidente Milei. Por un lado, con un comunicado oficial, ustedes saben que este gobierno tiene una especie de herramienta instalada desde el 10 de diciembre del año 2023, que son los comunicados de la oficina del presidente. No sé si lo podemos ver en pantalla, pero básicamente la oficina del presidente expresó su extrema preocupación por el ataque criminal del régimen chavista contra la líder democrática María Corina Machado en Venezuela, cuando atendía la protesta legítima en Chacao. Hay todo un desarrollo, Mario, de este comunicado en el cual el presidente Milei finalmente, me parece, atendiendo una cuestión, te diría, de mucho sentido común y de lo que en el gobierno llaman, entre comillas, normalidad, termina en el último párrafo pidiéndole a todos los gobiernos de la región que se expresen en contra de lo que está haciendo Maduro en Venezuela, particularmente en lo que hace al ataque contra Corina Machado, exigiendo el fin del régimen socialista que ha dejado, y estoy leyendo textualmente, a millones de venezolanos en la pobreza, exiliados o dependientes de las dádivas de la dictadura. Por último, Mario, en el plano de los gestos políticos, que vos sabés son tan importantes como las formalidades. Ayer el presidente le pidió expresamente a su jefe de gabinete, que es su persona de máxima confianza junto con su hermana y con Santiago Caputo, que salga a la Plaza de Mayo a expresar públicamente, visiblemente y concretamente el apoyo a la movilización. Por eso Guillermo Francos, con su vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, participaron, repito, por orden expresa del presidente, de la movilización, para que a nadie le quede una duda de que este gobierno de Milei repudia la dictadura y el golpe al Estado de Derecho perpetrado una vez más, hoy reasumido por Nicolás Maduro. Gonza, Caro y Mario, en contraposición, no sé si Luca lo tiene, está el tuit de Gustavo Petro, del presidente de Colombia, que calificó ayer de fake news la detención de María Corina Machado. Y esto es importante, no sé si Caro nos lo puede ampliar un poco más. ¿Qué presidentes están apoyando dentro del continente americano y a nivel internacional a Nicolás Maduro, y quiénes van a tener representación hoy en esta especie de farsa de toma de poder, de reelección de Maduro? Bueno, es importante lo que vos marcás, Dele. Sabés que no hay tanta nitidez al respecto. De hecho, hay algunos trascendidos que incluso indicarían que hasta el propio amigo íntimo, Daniel Ortega, el líder de la dictadura nicaragüense, no iría. O sea, imagínate vos el nivel de aislamiento, ya un nivel de aislamiento Carito, total. Estaba Recordemos leyendo, que sobre él estaba leyendo esta mañana que digamos, 3 países que estarían representados serían China, Rusia y Bolivia. Digo, en cuanto al contexto latinoamericano, aparentemente Bolivia sería uno de los países que o va su presidente o estaría representado en la Asunción, ¿no? Sí, claro, es importante marcar eso, que quien no está mandando... Hay países que van a mandar delegaciones o delegaciones diplomáticas o algún funcionario, pero ojo, porque primeros mandatarios, a esto me refiero, la verdad es que poco y nada estamos viendo, al menos en nuestra región. Y esto tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes. Es la mancha venenosa en términos de qué es la consolidación del golpe, o de un gobierno que pasa a ser un gobierno de facto, ¿no? Bueno, no es que ya no lo fuera, ¿no? Porque también había muchas dudas sobre la legitimidad de Maduro antes, ¿no? Pero en este caso, realmente ha quedado totalmente convalidada esa falta total de legitimidad con lo que pasó a partir de las elecciones y desde el 28 de julio, ¿no? Pero me parece muy importante marcar esto. Si termina siendo que no va Daniel Ortega a la Asunción, si esto termina siendo así, realmente el nivel de aislamiento del régimen es total. Es cierto que hay países, y esto a veces tiene que ver con una cuestión estratégica, perdón, ya cierro, Marito. Sí, Cari. Hay países que para no romper una relación diplomática o un diálogo con el régimen venezolano van a enviar representación. Incluso hay muchos que con una mirada pragmática dicen, bueno, alguien tiene que conservar una interlocución con el régimen de Maduro. Pero bueno, lo cierto es que es bien peligroso porque en términos institucionales es un país convalidando un golpe.